De seguro todos ustedes han escuchado últimamente hablar muchísimo sobre el CBD, el aceite de cannabis, el hemp y muchísimo más. Y de seguro también tienen cualquier cantidad de dudas al respecto. Por eso, el día de hoy tengo dos invitados con los cuales vamos a guiarlos. Ellos nos van a guiar un poco sobre este tema. Aquí está entonces Francisco Vivanco conmigo, gracias por acompañarme. Y también Santiago Sáenz. Ellos son de cannadicin.com y vamos a conversar acerca de todos estos temas tan interesantes. Empecemos por esto. ¿Qué es el CBD, Francisco? Bueno, Gaby, el CBD es un compuesto activo de la planta del cannabis sativa que no es psicoactivo como el THC. Como conoce la mayoría, el THC es el principal componente de la marihuana y es el componente que te vuela, por así decirlo, ¿no? Que nos pone felices. El CBD no tiene esa misma psicoactividad, pero tiene muchos componentes, o sea, el componente como tal es medicinal y tiene varios beneficios dentro de la medicina y no tiene ese efecto psicoactivo que mucha gente a veces no quiere sentirlo o que no se drogan, por así decirlo, cuando consumen esto del CBD específicamente. Ahora, ¿cuál es la diferencia principal entre el CBD y el THC? Bueno, ambos son cannabinoides que los encontramos en el cannabis como tal. Como menciona Francisco, la psicoactividad es uno de los principales elementos diferenciadores de estos cannabinoides. ¿A qué nos referimos, y perdón que te interrumpa, con la psicoactividad? Como se mencionó, el THC sí va a tener un efecto mucho más notorio en justo ese efecto de vuelo, ¿no? Okay. Puede tener varias manifestaciones dentro de cada persona. Algunos pueden empezar a reírse, otros pueden quedarse en ese estado de colgados. Paranoia puede ser. Paranoia también, okay. Correcto. El CBD no se va a manifestar de ese modo. Perfecto. Algo que sí me gustaría mencionar es que no debemos satanizar dentro del ámbito medicinal el uso del THC. Es importante mencionar que tiene bondades medicinales sumamente importantes y en algunas condiciones es requisito fundamental. Pero ahora quiero que nos cuenten un poquito acerca de todos estos productos que hoy en día se van encontrando cada vez con mayor facilidad dentro del mercado y que en la mayoría de países pues ya están siendo incluso recomendados por los médicos. Tenemos desde aceite de cannabis, tenemos lo que son las cremas y tenemos aquí algo además el día de hoy que son las gomitas. Así que, ¿qué tal si es que empezamos pues con esto que es tal vez de lo más llamativo? Cuéntanos para qué sirve, cuáles son los efectos. Bueno, la gomita, la forma de cómo puedes consumir realmente los cannabinoides puede ser de muchas formas, como tú lo has dicho. Las gomitas son, por así decir, la forma más divertida o más deliciosa de consumir el CBD. Estas de aquí específicamente son de 20 miligramos cada una, entonces es una alta concentración, relativamente alta, y puede ayudarte muchísimo con el estrés, con la ansiedad. También si tienes insomnio, pues te puedes comer 2 gomitas, y con el dolor también, dolores cólicos, y sobre todo en las mujeres, cólicos menstruales, puede ayudarte bastantísimo. Es una gomita normal con CBD. Exactamente. Eso nosotros también como que tratamos de enseñar a las personas que el CBD, o sea, muchas personas venden el CBD y no se sabe qué contiene además de CBD o cuánto de CBD está diluido en cierta cantidad de aceite. Entonces es bueno saber que la medida puedes hacerla igual que cualquier medicamento, es medir en miligramos. Entonces así tú puedes también reconocer más o menos cuántos miligramos estás consumiendo, claro, y así saber qué te está haciendo y qué cantidad te está haciendo bien o cuándo no sientes el efecto. Entonces es una buena forma de regularse y también de dosificarse a sí mismo, porque al final la dosis puede ser flexible. Cada persona va a encontrar en ellos que una cantidad es distinta a... Claro, la misma dosis que a ti te funciona no va a ser lo mismo que a mí me haga efecto, ¿verdad? Vamos con otra. Por ejemplo, acá tenemos esta crema, Jalea Real CBD. Es una pomada de uso tópico, desde luego esto no se ingiere. ¿Cómo funciona esto, Santiago?
Bueno, tenemos dos productos de uso tópico por el momento, un aceite de coco para masajes. Ajá. Y la pomada. El CBD tiene un efecto importante en el tema articular. El rato que tú tienes un dolor de articulación o algún dolor muscular o algún dolor puntual en alguna parte de tu cuerpo, es interesante el colocarte un poco de la pomada en esa zona, te haces un pequeño masaje y la absorción es mucho más focalizada. Okay. Entonces tienes un efecto, no quiero decir inmediato, pero es un efecto súper notorio en la zona del dolor. ¿Y este efecto más o menos cuánto dura? ¿Tienes que utilizarlo diariamente? Porque hay muchísimas personas con, por ejemplo, artrosis, con problemas pues, que se van presentando conforme pasan los años y se reporta un alivio pues, bastante interesante, ¿no? Verás, por darte un ejemplo de una de las primeras personas que nos compró la pomada, tuvo un problema en la tabaquera anatómica y el reumatólogo ya le decía, bueno, lo tuyo ya no se soluciona con fisioterapia, lo tuyo ya vamos a la cirugía. Y eso es una de las formas en las que las personas llegan al uso del cannabis medicinal, cuando es el último recurso. Okay. Ya cuando sienten esa desesperación de, chuta, es la cirugía o no sé qué más usar, entonces acuden al uso del cannabis, o en este caso del CBD. Y ella nos compró una pomada, empezó a utilizarla 2 veces al día en su masaje corto, ¿no? Simplemente colocarte hasta que se absorba. Ya. Sí, o sea, como es un poco pesada la crema, te va a quedar buen tiempo ahí en la zona. Y es como un efecto de lenta liberación, va absorbiéndose paulatinamente y actuando en la zona. Ella creo que le volví a ver a las 3 semanas o algo así, volvimos a conversar y fue, oye, ¿qué tiene? ¿Qué es lo que tiene esta crema que me ayudó? Es un milagro. Exactamente. Entonces, así es como funciona. El aceite para masajes es interesante en zonas más amplias, del tema muscular, pero es básicamente el mismo efecto. Como se mencionó, los métodos de consumo son distintos y por el mismo modo la capacidad de absorción del cuerpo es distinta en cada uno de los métodos. Ahora, es súper interesante pues derribar ciertos mitos que hay alrededor de todo este tema del cannabis medicinal, que si bien es cierto es cada vez más aceptado a nivel mundial, no deja de ser menos cierto que existe mucho temor al respecto. ¿Qué pasa, por ejemplo, con una sobredosis? ¿Puede darse el caso de una sobredosis utilizando uno de estos productos? No hay casos de sobredosis así como tal, pero sí hay casos se han hecho estudios de que cuando uno consume de 20 miligramos por kilogramo, que eso sería bastantísimo. En mi caso, que peso alrededor de 70, sería sobre los 1000 miligramos. O sea, debería tomarme un frasco entero de alta concentración, como el que tenemos acá, de 1700. Y si yo hago eso todos los días, se elevan las transaminasas en el cuerpo, entonces me puede afectar al hígado. Pero eso sería el peor de los casos realmente. Y también sí se ha visto estudios que hay personas que sí son alérgicas al cannabidiol. Hay que ser sinceros, nosotros de todas las personas que les hemos vendido tuvimos un caso de una señora que era alérgica al CBD y eso se manifestaba con ronchitas, así como alergia, tal cual como una alergia. O sea, es posible, pero es bien difícil que suceda. Pero así como una sobredosis no existe específicamente en el CBD. Ahora, es muy interesante también conocer cómo todos estos productos, precisamente el haber sido aceptados ya en prácticamente todo el mundo, como lo decíamos, apoyan a pacientes terminales. ¿Cuál es su función? ¿Por qué son tan ya buscados e incluso recetados? Bueno, el CBD por ejemplo, en pacientes que están en un proceso de quimioterapia y demás, ayuda al cuidados paliativos de los efectos de la quimioterapia. Controla un poco lo que es la náusea. Correcto. Todos esos efectos secundarios tan desagradables. Claro, tienen dolor de cabeza, tienen náusea, les ayuda a llevar una vida un poquito más funcional dentro de ese proceso tan tedioso que puede ser la quimioterapia.
Entonces se ha vuelto un elemento bastante común y asociado al cáncer. Epilepsia también. En epilepsia, correcto. Y hay algunos estudios en los que se ha visto que los cannabinoides tienen una propiedad de reducir las masas tumorales. Ok. Entonces son de cierto modo anticancerígenos. Entonces puede ir de la mano con una terapia de medicina tradicional como la quimioterapia. Y además te brinda beneficios sobre los efectos adversos de esa otra medicina. Estamos hablando del CBD y del THC. Más nos hemos enfocado un poco en los beneficios del CBD, pero quiero que nos cuentes un poco, Francisco, cuáles serían entonces los beneficios y en qué caso pues podría funcionar bien el THC. Es muy interesante. Realmente el THC se han hecho estudios durante muchos años y hay un estudio súper lindo que es de una oncóloga que es pediatra oncóloga. Y ella hizo un estudio y les daba a niños THC, pero una cantidad mínima que no era psicoactiva. Y en el caso específico del cáncer es como que tiene un valor como aumentado, digamos. Si tú estás solo THC o solo CBD, puede ser algo distinto, pero cuando juntas los dos, puedes intensificar el efecto. Es como un efecto compuesto que puede ser maravilloso. Y de la misma forma con el Parkinson's. El Parkinson's es una deficiencia de dopamina, por así decirlo. Si le damos solo CBD, va a ayudar muchísimo con la rigidez muscular y todo esto, ¿no? Y desinflamar en general como que el cerebro y varias partes de tu cuerpo y ayudarte de esa manera. Pero lo bueno del THC es que también es lo que detiene básicamente el temblor de las personas. Claro, que es como que lo característico del Parkinson. Exactamente, ¿no? Entonces es necesario. Y eso hay que, o sea, y como cualquier medicamento, o sea, psicoactividad hay en muchos medicamentos legales en las farmacias. O claro sea, que sí. Hay muchos psicoactivos ahí, pero de una forma bien manejada, controlada, ¿no? Exactamente, funciona de maravilla y es necesario en algunos casos, como te digo. Ahora, dentro de todos estos productos que tenemos aquí, hay uno que a mí también me ha llamado mucho la atención y es precisamente este de acá. Porque esto es CBD, pero para las mascotas, para los perritos, no sé si para gatos. Cuéntanos un poquito acerca de este, por favor. Bueno, es como, o sea, en general existe un sistema, se descubrió que existe un sistema endocannabinoide en todos los mamíferos. Entonces, nuestras mascotas de por sí se pueden beneficiar de los cannabinoides también. Entonces, a pesar de, bueno, ellos son hasta 4 veces más sensibles que nosotros, entonces la cantidad es distinta, por eso hicimos una fórmula específicamente veterinaria. Entonces, ellos pueden beneficiarse igual como con cáncer, epilepsia, sobre todo hemos tenido casos de perritos con epilepsia que han tenido muy buenos resultados. Perritos ya mayores, en varios casos perritos ya que tienen más de 12 años en adelante, tienen malestar, tienen dolores articulares y es como que y ansiedad a veces también puede ayudarles bastantísimo. Entonces las mascotas también se benefician de esto y es increíble poder ver que nuestros fieles amigos puedan verse libres también de dolor y que de puedan ansiedad. estar más tranquilos en casos tan sencillos como por ejemplo un 31 de diciembre cuando hay tanta pirotecnia o cuando hay una lluvia intensa con truenos y rayos, ellos se ponen muy estresados. Esto podría entonces funcionar en estos casos. Lo cierto es que hay muchísimas preguntas y yo creo que aparte de las preguntas hay miedos y uno de los mayores miedos tiene que ver con esto de la adicción, ¿no? Y mucha gente dice, no, es que si yo me pego una gomita, de seguro voy a volar. ¿Sí? ¿No? ¿Qué pasa? Por favor, eso es lo que yo creo que es lo que más miedo causa. Claro, o sea, es como todo, siempre hay que leer bien la etiqueta, ¿no? O sea, sabemos que en muchos países ya se está legalizando el THC como tal y con regulaciones, igual en miligramos, porque es una medida muy buena de saber qué va a suceder contigo. Pero cuando tú puedes ver que solo contiene CBD, no es psicoactivo, o sea, puedes comerte la cantidad de gomitas que tú quieras, lo peor que puede suceder es que te vayas a dormir, por así decirlo. Como un sedante. Pero tiene que ser una cantidad súper grande, porque por lo general el CBD no es un sedante, es solo un relajante y funciona a nivel neurológico y corporal, entonces es buenísimo para el estrés, así, realmente es increíble. Esa es una de las características principales, yo creo que es la ansiedad, como un ansiolítico. Que se controla y de una forma completamente natural. Totalmente. Y no causa adicción también, porque
porque no causa adicción fisiológica, o sea, no lo hace, simplemente no sucede. Es más, mucha gente se trata adicciones con esto, o sea, es como que puedes quitarte la adicción al tabaco o a cualquier droga súper fuerte, puede ayudarte a salir de estas adicciones porque te quita la ansiedad. La ansiedad. Exactamente. Todos estos productos nosotros los podemos encontrar. Claro, hay países en donde no son tan asequibles, donde no es tan fácil como encontrarlos, pero pues ustedes mantienen una página web que me gustaría que le cuenten a nuestro público que nos está viendo en YouTube y que le digan en dónde pueden encontrar todas estas cosas. Estas maravillas. Estas maravillas. Pues nosotros tenemos una página web que es canadicina.com. Esto es cana de cannabis con doble N y dicina de medicina. Tú al ingresar a esta página realmente es un portal en donde nosotros lo que queremos principalmente es informar a las personas. Entonces tenemos videos, tenemos blog de noticias, información y por supuesto los maravillosos productos de cannabidiol. Y bueno, este capítulo lo hemos dedicado a conocer un poco más acerca del cannabis medicinal. Quiero agradecerte, Santiago, por tu compañía. Gracias, Francisco, también a ti. Recuerden que los pueden encontrar en canadicina.com. Y así como dato, contarles que cuando empezamos a grabar este episodio, yo tenía un dolor de cabeza increíble, 24 horas con migraña. Y pues me dijeron, ¿qué tal una gomita? Así que les hice caso y como ustedes se dieron cuenta, hemos grabado este capítulo completamente de manera fluida, no ha habido ningún inconveniente y eso es derribar mitos. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este capítulo en Gaby Freire Life and Style. Si les gustó el video, pueden entonces sugerirlo, compartirlo, pero lo más importante, tienen que suscribirse inmediatamente. También pueden visitarnos en nuestras redes sociales, darle like y estar pendientes porque tenemos mucho más. Yo me despido desde luego con una gomita para decirle adiós al dolor de cabeza. Gracias por acompañarnos.